Bueno, a continuación vamos a escuchar a Jorge Castañeda. Les voy a leer su trayectoria. Nació en México, Distrito Federal, en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003 y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista en los diarios de Reforma en México, El País en España y de la revista Time. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science. Ha escrito 15 libros, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, y traducido varios idiomas. Entre ellos destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La Utopía Desarmada, La Vida en Rojo, una biografía del Che Guevara, La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México, Ex-Mex, From Migrants to Immigrants y México, ¿por qué no? El Narco, La Guerra Fallida con Rubén Aguilar, Un Futuro para México y Regreso al Futuro con Héctor Aguilar Camín, y Mañana o Pasado, El Misterio de los Mexicanos, y actualmente radica en la Ciudad de México y Nueva York. Bueno, los dejo con Jorge Castañeda. Gracias, Carlos. Agradezco a los organizadores de este foro de la Cámara de Diputados esta invitación y quisiera ser muy breve para tratar de reseñar en muy pocas palabras la evolución reciente, y reciente me refiero a las últimas semanas, en materia de pasos de legalización en el resto del mundo, para luego tratar de por lo menos formular el debate o la discusión que yo creo que podría o debiera darse en México en torno a este tema. A pesar de que en los últimos meses, después de un impulso bastante vigoroso en el cual han participado muchos de los que están participando en este foro el día de hoy y mañana, en la Ciudad de México y en el país pues se ha medio estancado tanto el debate como la inercia a favor de algún tipo de descriminalización. Eso fue el caso en el DF y en otras partes también, aunque se ha avanzado un poco en Jalisco. Esto es algo un poco nuevo y extraño, pero me congratulo de ello. Y en el resto del mundo, y en Estados Unidos en particular y en Europa, no es lo que está sucediendo, al revés. Creo que hay que empezar a ver, sobre todo en Estados Unidos, la evolución actual, no tanto ya de los estados, sino quizás lo más interesante es lo que está empezando a hacer el gobierno federal de Obama en los últimos 2 años y medio, 3 años de su mandato, ya reelecto, sin posibilidad de ser nuevamente reelecto, y sin tener que preocuparse ya mucho ni él ni el procurador Eric Holder de qué van a pensar los votantes o los demócratas o el Congreso o los medios o quien sea de una serie de medidas que vayan tomando ellos de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo. Quisiera subrayar algunas, ya han sido comentado algunas de ellas, pero simplemente para reiterarlo. Cuando se tomó cuando los votantes de los estados de Oregon de Colorado y Washington decidieron legalizar plenamente el consumo, la producción, la distribución de marihuana, se planteó de inmediato un dilema para el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Qué hacer? Aplicar la ley federal, donde claramente sigue siendo un delito producir, vender o consumir marihuana, o dejar que las cosas fluyeran y básicamente hacerse de la vista gorda, seguir un poco la política que trató de seguir Clinton en el ejército en materia de preferencias sexuales en 1992, lo que se llamó entonces Don't Ask, Don't Tell, no preguntes y no me cuentes, o hazle como quieras. Obama decidió claramente seguir esta segunda vía de hacerse de la vista gorda, en muchos frentes. Obviamente el principal frente fue el de Washington y Colorado, pero incluso hubo uno muy interesante que se dio antes, un paso que se dio antes de que tiene que ver con lo que han estado mencionando tanto el doctor Moar como Ethan Nadelman, el acceso
a la marihuana para fines terapéuticos en los hospitales de la administración de los antiguos combatientes norteamericanos, el Veterans Administration Hospitals, que son los únicos hospitales federales, como hospitales, no centros de investigación, hospitales federales en Estados Unidos, donde en teoría sería un delito permitir que alguien usara marihuana para fines terapéuticos o recetara marihuana para fines terapéuticos. Pero da la casualidad que algunos de esos hospitales federales se ubican en estados, los 23 estados más el Distrito de Columbia, que han legalizado el uso de la marihuana terapéutica. Entonces, ahí había una nueva disyuntiva para Obama. ¿Qué hacer? Aplicar la ley federal en hospitales federales, en estados que legalizaron, o aplicar la ley estatal en hospitales federales bajo su mando. Optó por permitirlo. Esto fue una decisión también muy sintomática. Una tercera decisión del gobierno de Obama en este sentido fue no vetar la decisión del Distrito de Columbia de permitir la marihuana terapéutica. El Distrito de Columbia tiene un estatuto especial en Estados Unidos. Por un lado votan por el presidente, por otro lado no tienen ni diputados ni senadores. Sí tienen un alcalde, pero al final del día el que manda ahí es el presidente de los Estados Unidos. Un poco lo que pasaba aquí en México con los regentes que teníamos. Bueno, ellos creían que mandaban ellos, pero no mandaban ellos, mandaban los presidentes que los mandaban a ellos. Es un poco lo que pasa en el Distrito de Columbia. Obama hubiera podido vetar la decisión del Consejo Municipal del Distrito de Columbia. Es decir, pues ustedes decidieron eso, pero fíjense que aquí mando yo, y pues he decidido que siempre no. Lo hubiera podido hacer y no lo hizo. Hoy una cuarta decisión que tomó la semana pasada, que es especialmente importante porque puede ser muy simbólica para nosotros en México. Ya desde hace 6 meses, desde abril, en realidad menos 4 meses, la Comisión de Penas de Estados Unidos, que es una comisión federal para los presos federales, lo que aquí llamamos del fuero federal, decidió promulgar la liberación de nuevos presos o la no detención de nuevos presos federales por portación, posesión de pequeñas cantidades de drogas y de marihuana en particular. Pero esa decisión no era retroactiva, era solo hacia adelante, como es bastante lógico en un primer momento. Pero dejaba en una situación aberrante a casi 60,000 presos federales que hay en Estados Unidos por portación o posesión de pequeñas cantidades de marihuana. ¿Cuál es la lógica de soltar al que detuvieran mañana, pero no soltar al que detuvieron ayer? Básicamente por la misma conducta. Pues en efecto, entonces la Comisión de Penas, con el acuerdo de Obama y de Eric Holder principalmente, tomaron la decisión de ex post o retroactivamente iniciar la liberación de esos 60,000 presos que se supone que habrá sido consumada de aquí al mes de noviembre en los Estados Unidos. Otro ejemplo más. Y en los hechos, lo que ha hecho también Obama sin declararlo de manera tan explícita es empezar a instruir a las fuerzas federales, las que están bajo su control, que no son todas, no son las más importantes, aunque sí son las más perras, como la DEA y otras, tabaco, licor, etcétera. A todas esas, a ya dejar de perseguir los pequeños delitos, los misdemeanors de posesión o portación de pequeñas cantidades de marihuana. Creo que esto lo que nos muestra es que en un país donde ciertamente el presidente ha tenido a lo largo de su vida conductas y actitudes bastante más liberales que otros presidentes de su propio país o de presidentes de otros países, por ejemplo, como el nuestro. Pero
aunque eso sea así, también es un hecho que Obama ha estado en contra de la legalización desde el principio de su mandato, por razones políticas, por razones que tienen que ver con las comunidades afroamericanas, donde todavía, aunque ha cambiado mucho esto, todavía hay una gran resistencia ante cualquier tipo de descriminalización. Obama ha podido avanzar de manera gradual, paulatina, al mismo tiempo que los estados y los tribunales y otros sectores de Estados Unidos van avanzando. Esto podría darse perfectamente en México, aun si no se diera, por ejemplo, una legalización o descriminalización en el Distrito Federal o en la Cámara de Diputados o en el Senado, en cualquiera de sus vertientes. Obviamente yo preferiría que sucediera eso, pero si eso no sucede o mientras eso no suceda, se podría ir avanzando. Voy a dar solo un ejemplo del caso mexicano para luego entrar muy rápidamente en la formulación del marco del debate. Como muchos de los que están aquí presentes saben mucho mejor que yo, porque le entienden mucho más que yo, ya la primera sala de la Suprema Corte atrajo ya desde hace meses el caso, el recurso de amparo presentado por SMART, y ese recurso de amparo ya está siendo objeto de una ponencia que está siendo redactada por el ministro Saldívar y que en algún momento muy pronto se va a presentar y deliberar, quizás incluso en la sesión ya ahora que regresen los ministros en agosto, después de sus muy merecidas vacaciones. El gobierno federal se encuentra en una situación extraña ante este recurso de amparo interpuesto por SMART, porque está obligado el gobierno federal a aplicar la ley existente mientras la ley no cambie. Nadie le está pidiendo al gobierno explícitamente que se haga de la vista gorda, aunque tampoco es un delito ni un pecado. A veces hacerse la vista gorda, a veces la hipocresía funciona bastante bien. Está muy subvaluada la hipocresía en nuestro país, no que no exista, que no nos gusta decir que nos gusta. Pero el gobierno, aun si no quisiera hacer eso y tuviera que aplicar la ley, sí podría no necesariamente litigar el caso ante la Suprema Corte. No está obligado a litigarlo, no está obligado a mandar a la Secretaria de Salud o al Procurador a la Suprema Corte, directa o indirectamente, en corto o en público, etcétera, a litigar. Podría decir el gobierno: miren, esta es la ley, yo la aplico. Ahora, la verdad, a mí me da más o menos lo mismo. Lo que es más, estos muchachos tienen razón. Si es un problema de derechos humanos, la privacidad es un derecho humano. Si no le causan ningún daño a terceros consumiendo marihuana, pues es muy su asunto, me parece muy bien. Deliberen ustedes, señores ministros de la Suprema Corte, si les parece que está bien o está mal. Háganle como quieran, yo no tengo nada que decir al respecto. Lo podría hacer, no quiere, esa es otra cosa, pero de que podría hacerlo, lo podría hacer perfectamente. Podría empezar también a liberar una cantidad importante de presos en cárceles federales. Son pocas en México, pero existen, empezando por supuesto por las Islas Marías. Empezar a liberar a los 60-70% de los presos federales en las Islas Marías que están detenidos ahí exclusivamente por posesión o portación de marihuana, y así sucesivamente. Hay muchos pasos de este tipo que el gobierno federal podría ir dando, que no necesariamente van a llevar a la legalización el día de mañana, pero empezarían a preparar a la sociedad mexicana para algo que cada vez más, yo creo, la gente que sigue estos asuntos, estén a favor o en contra, ya están comprendiendo que es inevitable. Lo que no sabemos es cuándo, no sabemos cómo, pero yo creo que sí sabemos con toda claridad que esto muy probablemente va a suceder. Ayer estuvo el gobernador de California, Jerry Brown, con el presidente Peña Nieto, y me comentó uno de los colaboradores de Brown que al final de la conversación el presidente Peña le preguntó al gobernador cómo veía las cosas en California en lo de la marihuana, y que Brown, que ha estado en contra, que estuvo en contra de la legalización en 2012, le dijo al presidente: mire, en el 2016 va a haber un nuevo referéndum.
Y dos, yo creo que va a ganar el sí, la legalización. Que me parece que, pues, viniendo del gobernador, pues no es una mala fuente, digamos, es un dato, no diría yo un dato duro, pero es un dato interesante, que ya el presidente Peña cuenta con ese dato, ya no es que yo no sabía, es que no estoy seguro, es que hay otros me dicen que no, pues sí, seguramente hay otros que dicen que no, y en una de esas no, tampoco Jerry Brown es un oráculo, es un político, pero es muy probable. Entonces, ¿qué debemos hacer en México? Esa es un poco la pregunta que yo formularía en los 2 o 3 minutos que me quedan. Debemos esperar a que otros países, principalmente otros estados de la Unión Americana, pero quizás otros países latinoamericanos, además de Uruguay, ver quién sigue, quizás los centroamericanos, Guatemala, que se encuentra en una situación muy difícil, quizás algunos europeos que van a dar pasos adicionales, que ellos den el paso y luego ver nosotros qué hacemos, y cuando llegue el momento en que ya sea insostenible, como el propio presidente Peña Nieto ha dicho, insostenible la política prohibicionista en México, pues entonces sí acceder a cambiar esa política, pero no antes de tiempo, no adelantarnos, no ser vanguardia, no hacer nada hasta que eso suceda, ni mientras que eso va sucediendo, simplemente estar tranquilitos, calladitos, nos vemos más bonitos, no hacer olas y dejar que esto suceda. Es una postura, insisto, eminentemente razonable. A mí me disgusta profundamente, pero no niego que es razonable. No nos metamos, que otros lo hagan y luego vemos. Creo que la otra posibilidad es ser vanguardia, no en el sentido de ser abanderados, sino de ser vanguardia en el sentido de ir dando los pasos que vayan acompañando a los pasos de otros, que vayan preparándonos a nosotros, los mexicanos, para cuando esto suceda, porque no estamos preparados. Estamos obviamente muchísimo menos preparados, por ejemplo, que el estado de California, que legalizó la marihuana médica desde 1994, si no me equivoco, es decir, lleva 20 años de experiencia con una clasificación, con, digamos, una serie de causales tan laxos que para muchos fines prácticos equivalen a una legalización de facto. Pues sí, ellos están mucho más preparados que nosotros, pues obviamente. Entonces, ¿quién debe empezar a prepararse? ¿Ellos que ya están preparados o nosotros que no estamos preparados? Debemos no hacer nada hasta que llegue el momento, no preparar a las instituciones de salud, no preparar a los tribunales y a los jueces, no preparar a los policías, no preparar a la opinión pública, no preparar a la clase política, no preparar a los médicos, no preparar a los empresarios. Debemos hacer eso y cuando suceda, pues ya sucedió, ni modo. Ahora a ver cómo le hacemos. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es irnos adelantando, ir avanzando paso a paso en lo que se puede hacer. El gobierno federal tome algunas medidas, los gobiernos estatales o el DF tomen otras medidas, los médicos algunas, la sociedad civil, los líderes de opinión, la iglesia. La iglesia tiene un papel fundamental que desempeñar en esto y no lo desempeña. A mí me parece que hace mucho más sentido enfocar el problema de esa manera y no de la otra manera. No esperar a que los otros lo hagan y que eso detone un cambio en México, sino adelantarnos al cambio de los demás, acompañarlo y prepararnos mejor para un cambio que efectivamente considero que ya es inevitable. Gracias. Muchas gracias por las palabras de Jorge Castañeda y cabe recalcar en esta ponencia y recordar que no hacer nada también es una acción de gobierno. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y quizá en México hay un poquito más de contradicciones porque nos menciona que el Poder Judicial atrajo el caso, pero a la vez Peña Nieto al inicio de esta mesa lo citábamos, que dijo que no estaba a favor de la legalización de las drogas, pero sabía que debía de cambiar el enfoque de la política de las drogas que actualmente impera en México.